Está pasando ahí. Con problemas técnicos, denme un segundito. Hay que reiniciar el computador un segundo. Ah, no puede ser. Ya. Puta, se está actualizando, así que esperemos unos minutitos. Qué mala suerte. ¿Pueden preguntarme de algún ejercicio que hayan hecho o que les quedó alguna duda para que podamos aprovechar estos minutos? Con razón se había pegado al computador, pues. Quería actualizarse. ¿Profe? ¿Sabéis qué? Dale no bien. Háblalo nomás, que yo le iba a preguntar otra cosa más que. Dale no. Ay, es que del ejercicio que le pregunté anoche, sabéis que lo hice 400.000 veces y todavía no me acercaron los resultados ni por nada. ¿Cuál Y era no, ese? el 41. A ver, El único que me 41. falta es. Ya, lo que pasa ahí es que el aire tiene una... Mira, fíjate en lo que dice enunciado. La lectura manométrica en G, en el punto G, es un manómetro. Lectura manométrica. Es de 0.15 kilogramos por centímetro cuadrado. Tú tienes que transformarlo a Pascal. Sí. ¿Ya? Y eso te da la Sí. presión del aire, manométrica. Ujú. ¿Ya? Esa presión actúa como el P0 del agua. Sí. ¿Ya? Y ahí tenéis la densidad y con eso calculáis la fuerza en B. Eso es todo. Sí, pues sí, lo hice. Eso hay que calcular ¿Y la fuerza cuánto da la por el aire. diferencia? Me voy a enojar si te da 10 de diferencia, 10 newtons de diferencia. No, sí, pero si te la mandé, pues sí son como, a ver, 62, tanto, 57.000. Habría que revisarlo ¿Y quién lo hizo Anda, este? Yo te lo mandé. No, pero el de los ayudantes. Voy a Ah, revisar, voy a revisar. Ya, voy a ya. preguntarle al chiquillo. Esto, yo creo que lo saqué de un libro. Yo no he hecho este problema. ¿Ya? Sí, sí. Así que puede que la cuestión del libro esté medio. Le voy a preguntar a la Cami, porque ella hizo todas estas cuestiones, y si le da lo mismo que el tuyo, asumo que el tuyo está correcto. Claro. ¿Ya? O sea, creo que igual lo estuve, o sea, bueno, lo estuve revisando Bueno, en otras no partes, tiene pero ni idea no. de complejidad, así que lo más probable No, es que no, no. esté. Sí, pues y algunos resultados que daban los daban en unidades de kilogramos de fuerza o kilopondios también lo dan. Y tampoco son 62.000 newtons si lo transformáis. Pero tampoco es lo mío, así que solamente quiero saber No, cómo sí, se hace. Bien. debe ser eso lo más probable. Ya. ¿Y qué es lo otro que querían preguntar? ¿Alguien más quería hablar, parece? ¿Cómo era la modalidad de certamen? Eh, yo les mando un enunciado, ustedes lo hacen, lo escanean y me lo mandan. Con tiempo sí, pues. Son 3 horas, por ahí, 3 horas y media, si veo que están muy mal. Pero no se hace casi como de un día para otro, o sea, no existe, créanme. Nunca van a ver algo así conmigo. Profe, ¿el certamen es el 27? Probablemente. Todo eso, como yo les había comentado la semana anterior a la de receso, eso es negociable. Así que si tienen algún problema con esa fecha, se puede correr, ¿no es cierto?, sin ningún problema. Tal será. Porque siempre me pasan estas cosas cuando hay clase. Se me corta la internet.
Se pega el PC. ¿Alguna otra duda? ¿Algún otro problema que no hayan entendido? Profe, yo no pude hacer el 42 ni el 43. A ver, 42, 40 y... No, tiene que calcular la fuerza que ejerce el aceite, la fuerza que ejerce el agua, y esa fuerza tiene como un equivalente. Te puede trazar eso con una fuerza equivalente, un equivalente estático, también en materia de mecánica. O sea, básicamente dejar todo eso en forma de una fuerza. Eso se calcula, esa fuerza equivalente es la suma de la fuerza que ejerce el aceite y que ejerce el agua. Y se pide la ubicación, ¿no? Y la línea de acción, usted tiene que plantearse un diagrama cuerpo libre. ¿Ya? Así las reacciones de la parte de abajo. Entonces, ahí se reinició el computador. Entonces le queda como las fuerzas, las dos incógnitas vendrían siendo, o sea, perdón, las dos fuerzas que tendría ahí serían las dos del agua, y esas tienen una línea de acción. A ver, espera, si mejor lo dibujo, que la verdad es que no puedo, no soy capaz de explicarlo sin... Ah, aquí está el problema, estaba prendido el otro mouse. Ahí sí, ya. Hacerle un dibujito. Era el 42 y el 43, ¿no es cierto? Sí. Ya. Entonces voy a abrir la reunión con el notebook. ¿Me ven ahí o no? Sí, ahí se ve. Ya. Entonces lo que se tiene aquí es la pared ABC. Vendría siendo una cosa así, ¿no es cierto? Ahí. Entonces desde el punto A hasta el punto B tiene aceite. Y desde el punto B hasta el punto C tiene agua. Entonces el aceite ejerce una fuerza F sub A, ubicada en una posición I sub A, y la otra es la fuerza que ejerce el agua, que vamos a llamarla FW, y la línea de acción siendo I sub W. Eso es lo mismo, eso es equivalente a un sistema de esta forma. Donde aquí hay una pura fuerza, una fuerza equivalente le vamos a llamar, y esa fuerza equivalente es igual a la suma de las dos fuerzas. ¿Ya? Y lo otro es la línea de acción, pues. S I sub W. Y ese SW tiene que ser tal que los momentos que generen las dos fuerzas acá sea equivalente al momento que generan estas dos, esa única fuerza acá. ¿Ya? ¿Por qué? Porque esa fuerza es igual a la suma de las otras dos fuerzas, entonces lo que falta es buscar la posición de tal forma que el momento que genere esas dos fuerzas sea igual al momento que genere esa fuerza equivalente. Entonces aquí usted puede trazar un diagrama de cuerpo libre. Puede ser, por ejemplo,
Borramos esto y lo vamos a dibujar acá. Entonces ahora el equivalente lo vamos a dibujar con morado. Entonces el equivalente podría estar, por ejemplo, a una posición aquí. F sub E. Y aquí tenemos la ubicación I sub E. Entonces ahora vamos a hacer una sumatoria de momentos con respecto a. Entonces ahí nos queda que las dos fuerzas de la izquierda generan momentos positivos, ¿no es cierto? Y nos queda que FA por I sub A más FW por I sub W es igual a FE por I sub B. ¿Ya? Todo esto de acá es conocido. Eso es conocido. Chuta. Este es conocido, este es conocido, este es conocido, este es conocido. Y el F sub B también es conocido porque ya hemos dicho que se calculaba de esta forma. ¿Ya? Entonces, aplicando esta ecuación, la única incógnita pasa a ser este elemento. Y esa es la ubicación de la línea de acción. Y con eso lo despeja. ¿Se Ya, súper, entendió o no? profe. Sí, se entendió. Gracias. Ya. Y el otro, rápidamente, decidió una cosa así. Ahí tenemos el punto B aquí. Y después tenemos acá esto. Esto está articulado en el punto E. Se desprecia el peso de la compuerta. En el momento de la acción del agua sobre la compuerta. Ya. Entonces, aquí existen. Lo primero que hay que hacer es sacar el diagrama cuerpo libre de esta cuestión. Entonces, lo primero que hay aquí que hay que identificar son las fuerzas. Aquí tenemos una fuerza producida por el agua, ¿no es cierto? Que voy a llamar FW1. Y aquí tenemos otra fuerza ejercida por el agua, FW2. ¿Ya? Aparte de eso, tenemos las reacciones en el punto B. Tenemos el momento, ¿ya? Y tenemos las dos fuerzas. Vamos a ponerle con R a esta cosa. R sub I, de reacción en I. Y R sub X. ¿Ya? Entonces, aquí por ejemplo se dice que la fuerza en C, en el punto C, es despreciable. ¿Ya? Porque ahí, por ejemplo, imagínense que la cuestión no está simplemente apoyada, sino que está ligeramente dispuesta sobre el punto C. Porque si no, ahí aparece una fuerza F sub C que no podemos determinar, que es hiperestático el problema. Ya quedan más incógnitas que ecuaciones. ¿Ya? Entonces vamos a asumir que el F sub C es 0. Entonces, si se fijan acá, todo eso lo podemos calcular, pues. Este FW1 se puede calcular utilizando la materia que vimos, ¿no es cierto?, para una placa inclinada, en un ángulo de 60 grados, en este caso, no, 30 grados en este caso, porque el ángulo es el del otro lado, no me acuerdo bien, tendría que revisar ahí bien cómo se relaciona eso con lo dispuesto en las ecuaciones, ¿ya? Y esta también la podemos calcular, pues. Ese F sub W2 es fuerza que actúa sobre una placa plana horizontal. Entonces, en ese caso podemos calcular esas dos fuerzas, SF sub C es 0, entonces ahí nos queda solamente como incógnita de ese momento. O sea, también están esas reacciones, pero nosotros podemos trazar el momento con respecto al punto B, y como esas fuerzas de ahí no tienen brazos, la sumatoria de momento queda de la siguiente forma. Esto tiene su distancia, ¿no es cierto? Aquí. Nos queda la sumatoria de momento de la siguiente forma. ¿Esto cuánto mide? 2,5 por seno de... Entonces esto le vamos a llamar, para no meternos en trigonometría aquí rápidamente, porque tenemos que ver la materia, pero le vamos a llamar esa distancia, el largo de la plancha desde el punto A B, que vendría siendo L. Entonces el momento quedaría FW1 por L menos IP1, y eso es igual a más M,
y eso igual a... no, y es igual a M más FW2 por IP2. Entonces, eso es conocido, esos datos, eso es conocido, eso es conocido y eso es conocido. Solamente nos queda incógnita el M, que es lo que se pide. ¿Se entiende o no se entiende? Sí, profe. Vamos. Gracias. Ya, entonces, ya. Lo primero que tienen que hacer cuando aborden un problema es leer bien el enunciado. Ya tienen que leer bien el enunciado porque uno siempre pone pillerías. Pues, en estos casos, por ejemplo, estos problemas, como muchos de estos no los hice yo, sino que los saqué de algún lado, son bastante directos, ¿ya? Pero yo acostumbro a poner malla, ¿no es cierto?, pillería, cosas de interpretación en los problemas. Así que lo primero es leer atentamente el enunciado, ¿ya? Subrayar lo importante o lo que sea. Ya. Entonces, como dice aquí, para el estanque que se muestra en la figura con líquidos de densidad Rho(1) igual a 1000 kilogramos por metro cúbico, eso quiere decir que el primero es agua, ¿no es cierto? Y el Rho(2) es... y Rho(2), ¿no es cierto?, 950 kilogramos por metro cúbico. Se pide calcular el valor de la fuerza externa F, que se muestra ahí, ¿no es cierto?, en el dibujito, necesaria para mantener cerrada la compuerta, y si esta fuerza se aplica en dos posiciones, en Z igual a 1.5 metros o Z igual a 3 metros. Considere que el largo del estanque medido de forma perpendicular al plano de la figura es de 6 metros, es decir que A es igual a 6, y que la compuerta puede pivotear en la base del estanque. Que pueda pivotear en la base del estanque significa que las reacciones son solamente de fuerza. No hay un momento ahí, como en el caso que le expliqué recién a su compañero, ¿ya? Solamente reacciones ahí de fuerzas. Después se repite el cálculo anterior considerando que la densidad Rho(2) es de 650 kilogramos por metro cúbico. Y finalmente, verifique si es posible mantener la compuerta cerrada sin aplicar ninguna fuerza, es decir, la fuerza F ahí pasa a ser 0, ¿ya? Pero en cambio, se presuriza el lado izquierdo del estanque con aire y, de ser posible, calcule la presión mínima necesaria considerando tanto que Rho(2) es igual a 950 y que Rho(1) es igual a 650. Entonces este es un problema que, si bien es relativamente simple, trata de ver ahí cómo interactúan varias cosas. Primero, cómo afectan en la magnitud de esa fuerza, la posición de donde se ejerce esa fuerza, por eso se varía el Z puede valer 1.5 o 3 metros. Después se trata de que ustedes analicen el efecto de la densidad, por eso la densidad de un lado varía de 950 a 650. Y aparte de eso se propone una alternativa a cómo ejercer esa fuerza requerida para mantener la compuerta en su posición, y en vez de ocupar una fuerza directamente se aplica una fuerza indirectamente utilizando presión, aire presurizado, aire que se mete a un estanque por compresión, ¿ya? Entonces esas son las primeras cosas que tienen que darse cuenta cuando están abordando este tipo de problemas. Lo primero es una lectura adecuada a conciencia de enunciado, ¿ya? Créanme, esto yo se los digo porque van a estar un año lidiando con mis problemas, ¿ya? Yo les digo de verdad que me ha tocado que cuando quedan 20 minutos para que se acabe el certamen, gente, ¿ya? Gente que le va bien, ¿eh? Ayudantes míos ahora, en su momento, me ha pasado de que yo en la sala me preguntan algo y yo con el dedo les apunto a una línea del certamen, del enunciado, y se les aclara toda la vida. Ahí el señor Francisco Totti los conoce, ¿ya? Entonces les digo, por favor, Lamentablemente sí, po. por favor, les ruego lectura minuciosa del enunciado. Muy minuciosa del enunciado, ¿ya? Eso es una cuestión fundamental. Ahora, en particular para estos problemas, lo primero que tiene que hacerse es el DCL. Ya en este caso, de la compuerta. La compuerta es esto que está aquí. Esto no lo quiero borrar por si alguien quiere revisarlo después más adelante. Este es el problema... ¿Qué número eran estos? Problema 42. 42 y 43. Profe, en el 43, la conexión que hay en B actúa como un pasador, ¿o no? No,
Ahí está empotrado. Ah, ya, esa. Bueno. Porque si estuviese empotrado, no podría haber momento. Sí, por eso me causa duda, que parecía, bueno, como un puntito, ¿no? Es que en realidad lo que se pregunta ahí es el momento ejercido por el agua. Uno podría sacar como un equivalente. Uno podría decir de que la cuestión está en equilibrio, ¿ya? Y que puede haber un pasador ahí, pero al final como se pregunta lo que pasa con el momento ejercido por el agua, no es lo mismo que la reacción. O sea, es lo Claro. mismo, pero no es lo mismo. Depende de ahí, desde el punto de vista del cálculo es lo mismo, pero desde el punto de vista del concepto, cambia. ¿Ya? Ujú. Eso sería bueno que analicen un poco eso cuando estén resolviendo ese problema. Entonces, volviendo a esto lo vamos a marcar, ¿no es cierto? Esto lo vamos a dejar ahí. Hay que plantear el DCL de esa compuerta. Y ese DCL queda de la siguiente forma. Lo voy a dibujar aquí. Aquí tenemos nuestra primera fuerza. FR1 le vamos a llamar. Aquí tenemos nuestra fuerza F. Aquí tenemos nuestra fuerza FR2. Esas son las fuerzas que ejerce el fluido sobre la compuerta y la fuerza F, ¿no es cierto?, que tenemos que determinar. Aparte de eso, ahora vámonos al tema de las reacciones. ¿Cuáles son las reacciones que existen aquí? En el Punto pivote en pivote. X y Y, ¿Sí? Tendríamos entonces una reacción en I y tenemos acá una reacción en X. Ahí no hay momento de reacción. ¿Por qué? Porque está pivoteando libremente. Entonces, lo siguiente que tenemos que fijarnos bien es el tema de las ubicaciones de las líneas de acción. Aquí tenemos entonces, vamos a todo esto lo vamos a medir con respecto al punto A. ¿Ya? Entonces nuestro punto, y este va a ser nuestro punto A. Ese va a ser nuestro punto de referencia y vamos a trazar todo en función de ese punto A. ¿Ya? ¿Por qué? Porque esto como tiene tantas, ¿cómo es que se llama? Cosas que van cambiando. ¿Ya? Yo lo que hago aquí es lo conveniente. Imagínense que aquí yo les pido un certamen de esto de forma similar, donde tienen que evaluar muchas cosas. Lo más inteligente, ¿no es cierto?, es plantear un sistema o un modelo matemático que nos permita resolver todo y después reemplazar valores y despejar todo con el mismo sistema. ¿Ya? Esto se puede ver largo, pero mi desarrollo es una plana. Lo otro, para el certamen pueden usar herramientas para resolver ecuaciones. Puede ser, por ejemplo, Wolframe. Me acuerdo que el año pasado los chiquillos ocupaban otra que no me acuerdo. ¿Ya? Todas esas cosas para despejar ecuaciones y para hacer cálculos rápidos la pueden utilizar para el certamen o para la práctica o lo que sea. ¿Ya? Entonces todo lo vamos a medir desde nuestro punto A. Entonces a partir de nuestro punto A, que lo vamos a dibujar acá, vamos a medir entonces la ubicación de la línea de acción de FR1, que vamos a llamar IP1, la ubicación de la línea de acción de la fuerza 2, que vamos a llamar IP2, ¿ya? Y una vez que tenemos planteado eso, podemos empezar a calcular cada una de estas cosas. Primero vamos a definir presiones en el punto A, ¿ya? Como vamos a utilizar nuestro punto A como superficie de referencia, como punto de referencia, tenemos que calcular la presión en ese punto. Entonces, vamos a dejar todo expresado de la siguiente forma. Para el cálculo de FR1,
Ya, entonces ahí con eso definimos la fuerza de ubicaciones de las líneas de acción de cada una de esas fuerzas. Se saca directamente desde las diapos, ¿no es cierto? Entonces, acá, si se fijan, hay dos cosas que hay que definir adicionalmente. Las presiones en la superficie libre y los S. Y por eso elegí este problema, que esto es algo que siempre genera confusiones. Entonces aquí nos falta definir el P01 y el S1. Y acá falta definir el P02 y el S2. Físicamente, qué tratan de representar esos dos términos, el P01 y el S1? El S1, la distancia desde el bloque hasta donde donde está el fluido. La superficie libre del fluido, ¿ya? ¿Sí? Pero, ¿por qué es relevante? Es que eso es lo que representa, eso es lo que es el término de la ecuación. Yo pregunto, ¿qué representa físicamente? ¿Ya? En el sentido de, ¿por qué tiene que estar ahí? ¿Ya? Veamos un caso un poco más acotado, ¿no es cierto? Imaginemos que tenemos aquí una superficie libre de un líquido y aquí tenemos nuestra compuerta, ¿ya? Entonces aquí tenemos nuestra superficie libre que la representamos así, ¿cómo era? No me acuerdo, al revés. Ya, pero esa es la superficie libre y aquí teníamos nuestra distancia S. ¿Por qué es necesario considerar esa distancia S? Porque hay una presión implicada, ¿no? Del Exactamente. bloque. Una presión adicional. Toda esa distancia S representa una porción de fluido que está por sobre la compuerta. ¿Ya? Esa presión ejerce fuerza también, po, y es necesario considerarla. Por ejemplo, esto es distinto a un sistema así. Eso está claro, ¿no es cierto? Son cosas distintas. Pero ¿qué hace que sean distintas? La presencia de toda esta masa de fluido que está por sobre la compuerta. En el caso del dibujo de la izquierda, esa masa de fluido existe. En el caso del de la derecha, no existe. La presencia de esa masa de fluido genera un aumento, una elevación en la presión y las fuerzas al final es una integración de esa presión. ¿Se acuerda de lo que vimos en clase, no es cierto? Tenemos que la fuerza resultante es la integral de la presión sobre el área. ¿Ya? Entonces, todo lo que afecte la presión tiene que ser considerado también en el cálculo de la fuerza. ¿Ya? Entonces, es por eso, eso es lo que representa físicamente el S. Ahora, ese incremento de presión también puede representarse de otra forma. ¿Cómo? Como una presión externa en la superficie libre. Entonces, yo puedo transformar estos sistemas a sistemas equivalentes. ¿Cómo? Para que estas dos cosas sean iguales, yo aquí tengo que aumentar la presión en la superficie. Tengo que añadirle una presión P sub 0 que tiene que ser mayor a la manométrica. ¿Ya? De tal forma de que ese P sub 0 ejerce una presión similar a esta columna de agua. ¿Se entiende eso o no? Sí, se capta. Entonces, ahí uno puede hacer distintas transformaciones para representar lo mismo. Al final, la pregunta es cómo representamos el efecto de esas columnas de agua y de esas presiones adicionales. ¿Ya? Entonces, teniendo esa idea presente, yo les puedo decir de que este sistema es equivalente. Aquí, ¿no es cierto? Esto lo podemos detallar. El S es distinto de 0, ¿no es cierto? Y la presión P sub 0 es igual a 0.
Esos datos, ¿no es cierto?, ustedes los pueden meter en la ecuación y obtener la fuerza resultante. Pero también pueden representarlo de otra forma. Esto es equivalente a lo siguiente. ¿Cómo lo puedo representar aquí? Esto no se me había ocurrido explicarlo de esta forma. Ah, ya. ¿No es cierto? Puede ser representado de otra forma. ¿Cómo? Entonces aquí tenemos P0. Que vamos a tomar este punto que vendría siendo el punto A. Ahí podemos indicar que P sub A es igual a ρ por G por S y que S es igual a 0. Y este término de acá lo utilizamos como P sub 0 en la ecuación. Y representan exactamente lo mismo. ¿Se entiende eso, no? Traten de pensarlo un poquito. ¿Se entiende, profe? Entonces, ese efecto de esa columna de agua, de esa columna de fluido que tiene una dimensión S, la podemos representar de dos formas. La podemos representar directamente como una distancia S en nuestra ecuación, haciendo que el P sub 0 es igual a 0, o podemos irnos directamente al punto A, decir de que nuestro punto A va a ser nuestro punto de referencia. En consecuencia, el S vale 0, pero el efecto de la columna de fluido que está sobre ese punto A la vamos a representar como en forma de la presión en A. Representan exactamente lo mismo. Si ustedes hacen un problema de esta forma, ustedes van a llegar siempre al mismo resultado. Y como generalmente es fácil calcular las presiones en distintos puntos, yo soy más partidario de hacerlo de la segunda forma. Este me gusta más. Es más difícil equivocarse porque la ecuación grande queda más simple. ¿Ya? Entonces eso quiero que lo tengan presente. Entonces esas son las dos formas aquí que tenemos en nuestra ecuación de definir esos puntos. Podemos decir aquí, en este caso, que el P sub 0,1 es igual a 0 y S1 es igual a 0.5. O podemos decir que P sub 0 en 1A es igual a ρ por G por 0.5 y S1A es igual a 0. Estas dos cosas, les repito, representan exactamente lo mismo. Pueden hacerlo de las dos formas están correctas, pero les repito, yo soy más partidario de hacerlo de esta forma. La pauta del certamen va a estar escrita de esa forma, eso le estoy diciendo básicamente. Si ustedes lo hacen de esa forma, yo voy a revisar los certámenes más rápido, ¿ya? Entonces, lo mismo para la presión P02. Ah, pero aquí tenemos otra cuestión adicional, pues. Tenemos las presiones P01. Entonces aquí lo vamos a dejar representado de otra forma. Esto vamos a llamarlo aire. Entonces ahora vamos a definir esto exactamente de la misma forma. Para el caso del P02, como aquí siempre hay aire y a presión manométrica, vamos a utilizar todo como 0. Entonces ahí tenemos las dos formas de representar cada una de esas
efectos de columna de agua. ¿Ya? Y después, ¿no es cierto? Esto, ¿no es cierto?, es válido para todos los casos que se describen en el enunciado. ¿Ya? Y lo que nos falta ahora es obtener una ecuación que nos permita calcular lo que se nos pide acá. Que nos permita calcular la magnitud de esa fuerza F. ¿Ya? Entonces, aquí lo que hacemos es aplicar sumatoria de momento. ¿Por qué no aplicamos sumatoria de fuerzas directamente? Porque aquí tenemos dos formas de obtener la fuerza. Pues podemos aplicar directamente la segunda ley de Newton, sumatoria de fuerza igual a 0. Sabemos que esto está estático, así que eso se cumple. Pero ahí surge un problema. ¿Cuál es el problema? Quedan las incógnitas de las reacciones. De las reacciones, pues, exactamente. Si ustedes, por ejemplo, plantean la sumatoria de fuerza en la dirección X para el diagrama de cuerpo libre que tenemos ahí, tenemos una ecuación y dos incógnitas. Tenemos como incógnita la fuerza F, que es lo que estamos buscando, ¿no es cierto? Y la reacción R. Eso obviamente no lo podemos calcular, que es hiperestático el problema. ¿Ya? Entonces, la alternativa ahí que tenemos es utilizar una sumatoria de momentos. ¿Ya? ¿Con respecto a qué punto vendría siendo ahí? El mismo R, o sea, o no Con sé cómo le respecto al llaman. punto, ¿cómo se llama? Con respecto al punto pivote, Claro. donde están actuando las reacciones. ¿Y por qué motivo? Porque como pasa por la misma línea de acción, se van a eliminar. Y solamente nos vamos a ver con las Claro, demás lo incógnitas. que pasa ahí es que esas reacciones quedan con un brazo igual a 0, ¿no es cierto? Acuérdense que el momento de ejercer una fuerza es igual a la multiplicación vectorial del vector fuerza por su posición, ¿no es cierto? Entonces, si hacemos que la posición pase por la línea de acción de la, línea de la misma fuerza, el brazo de la fuerza va a ser 0 y ya no genera momento. Entonces, esa es la gracia de hacer sumatoria de momentos con respecto al punto pivote. ¿Ya? Entonces, planteando la sumatoria de momentos, nos queda de esta forma. Vamos a llamar esto el punto O. Con respecto a... Deme un segundito aquí. ¿Qué tengo anotado aquí? Esto le vamos a llamar a esta distancia, la vamos a llamar L. Ah, no, pues, B. Esto es B. Eso sí se representa en la ecuación. Y nos queda que las dos fuerzas de la izquierda ejercen momento positivo, la de la derecha ejerce momento negativo, y nos queda así. ¿Cómo está representado el Z aquí? Desde abajo, ¿no es cierto? Está el dibujito. Y eso es igual a 0. Y ustedes con eso despejan todo. Y aquí les voy a dar los resultados para cada despeje. El despeje no lo voy a hacer. No tiene sentido. En el caso A, se tiene que el ROSUB 2 es igual a 950 y que la presión sobre la superficie libre del fluido 1 es igual a la presión atmosférica. Y además se tiene que Z es igual a 1.5. Con eso, reemplazamos eso en la ecuación y tenemos que F es igual a 104.076 newton. Para el caso B,
aquí tenemos que lo que se cambia es la ubicación de la línea de acción de la fuerza F, y aquí se tiene que R2 es igual a 950, P01 es la presión atmosférica, y que Z es igual a 3 metros. Pero no le voy a poner las unidades de medida solamente para como que se llama, para escribirlo más rápido. Y tenemos que F entonces es igual a 52,038. Lo que es lógico porque solamente se duplica el rad, ¿cómo que se llama? Se duplica el brazo, por lo tanto la magnitud de la fuerza tiene que reducirse a la mitad. Ya, igual le voy a poner las unidades de medida para que después no me pelen. Puede servir como mal precedente. Oye, o sea que ese pequeño cuadradito de aire que hay encima, que está como marcado con líneas puntuadas, esa cuenta como presión atmosférica igual, ¿cierto? Claro, depende del caso, pues, por eso hay que analizar correctamente el enunciado. En el último, esto. Ah, o sea, ese cuadradito de aire es para cuando, o sea, se Para toma ese como caso, de cero. claro. Ah, ya, ya, vale, vale, vale. Cuando estamos analizando ese caso, este cuadradito de aire se cierra y aquí tenemos una presión eh, mayor que la presión atmosférica. Profesor, ¿Mm? entonces usted usó el P sub 0 igual a 0 porque usó el primer caso en donde el S tenía valor y el P sub 0 Es 0. que ir de lo mismo, la verdad. O sea, yo lo hago aquí para que ustedes puedan reemplazar correctamente la ecuación. Nada más. Ah, O sea, ya, si ya. usted, por ejemplo, hace esto en un programa de computador, tiene que tener todas estas variables, pues, independiente de cómo yo lo represente. Ya, ya, ya. Gracias. Profe, en la D no puso cuánto era la fuerza. Uf, disculpe. Ahí sí. Ya, y si se fijan ahí, en el caso E, se cumple esto de acá, esto que escribí acá. Aquí se tiene que tener una presión mayor
que la presión atmosférica para que esa fuerza actúe en ese sentido. Pero si se fijan ahora, cuando se hace el cambio de densidades, en este caso de acá, esto es para la misma densidad, y esto de acá es para, se cambia la densidad del fluido 2, baja de 950 a 650. Y si se fijan acá, el cambio más relevante es que el sentido de esta fuerza cambia. En el caso A, la fuerza actúa de izquierda a derecha, y en el caso B, o sea, perdón, C actúa de derecha a izquierda, negativa, ¿ya? Entonces, si para el caso A, que es equivalente a este de acá, esto queda así, y esto queda agrupado así. Entonces, en ese caso de acá, comparado con este, tiene las mismas condiciones de densidad. Entonces, lo que está haciendo esta presión de acá es reemplazar el efecto de esta fuerza. ¿Ya? Y por lo tanto, tiene que incrementarse, para que la fuerza actúe de izquierda a derecha, tiene que incrementarse la presión para que esa fuerza también actúe de izquierda a derecha, ¿no es cierto? En el sentido positivo. Pero si se fijan, en el caso de este de acá, cuando se cambia la densidad a una densidad más baja, que podría ser un caso equivalente este de acá, ahí tenemos una presión de vacío. Es decir, que aquí se tiene que tener una presión menor a la atmosférica para que la fuerza sea ejercida en el sentido X negativo, es decir, hacia allá. ¿Se entiende eso, no? Sí, se entiende. Entonces, eso tienen que tener cuidado. Péguele una buena atención al tema de la presión de vacío. ¿Ya? Eso también puede resultarles complicado más de alguna vez. ¿Ya? Y eso, si ustedes meten eso en el computador, les va a dar esos resultados. ¿Alguna consulta? ¿Alguna duda? Entonces, cosas a destacar aquí de este ejercicio. Primero, el tema de cómo representar el efecto de la columna de fluido que se encuentra por sobre la compuerta. Cómo representar eso de lo que explicamos acá, el S, que tiene dos formas. Se puede representar directamente como un S en la ecuación o se puede hacer la modificación de la presión. ¿Ya? Esa es una. Y la otra, conclusión importante, es el tema de cómo actúa esta presión de acá, este aire presurizado que se encuentra aquí. También puede, ¿cómo es que se llama? Ejercer una fuerza sobre el fluido. ¿Alguna consulta, chiquillos? Yo por lo menos no, nada, profe. Todo bien. Igual. Nada más. Por mi parte, todo claro, profe. Ya, entonces ahora vamos a hacer este. Déjeme buscar la pauta de esta cosa. Tengamos un break de un ratito, ya para que se le refresque el cerebro y ahí seguimos con esto. A las 13:20 seguimos, ¿ya? Oye, Allen. Dime, Timón.
¿Y qué va a pasar con la... O sea, ¿no vamos a terminar el capítulo 3 o fue solo eso? No, el No. capítulo 3 lo vamos a terminar la otra semana, que me pidieron que hiciera clase de ejercicio porque mañana es práctico. Ah, ya. Ok. ¿Cómo podría abordar el ejercicio 44? 43, 44. Ahí la incógnita es el S o el P0, dependiendo de cómo lo consideres. Y ahí dice, ¿hasta qué altura H puede ascender el agua sin que la compuerta tienda a girar en el sentido de la manecilla del reloj? Ahí tienes que ver dónde, porque eso pivotea en C, ¿no es cierto? Sí. Ya, si la fuerza actúa en el sentido de la manecilla del reloj, quiere decir desde, por ejemplo, desde A rotando hacia B, ¿no es cierto? Eso quiere decir que a medida que, si tú, por ejemplo, rotas desde B por la izquierda hacia A, no hay ningún problema. Eso puede pasar, según el enunciado. ¿Ya? Y para que eso ocurra, la fuerza tiene que actuar en determinada posición. Tienen que actualizar ahí, ver cómo, si la fuerza actúa en un determinado punto, cómo se va comportando cómo va pivoteando la compuerta. Entonces, podría pensarlo así, pues. Si el nivel de agua fuese muy bajito, muy bajito, ¿ya? Que estuviese bajo el punto C, ahí la fuerza se ejerce entre el punto B y C. Eso quiere decir de que la fuerza ahí ejerce un momento que es opuesto a las manecillas del reloj, ¿no es cierto? Sí, ¿cierto? Ya. Ahora, si tú elevas el nivel del agua, ¿ya? Tú vas llenando ese recipiente, la ubicación de la fuerza va a ir elevándose, ¿ya? Entonces va a llegar un punto en donde la fuerza va a pasar por sobre C. Y cuando pasa por sobre C, ahí el momento empieza a actuar en el sentido de las manecillas del reloj. Vale. Entonces, por ejemplo, la presión, no sé si lo trata como P sub 0, tendría que tener el H como incógnita, Claro, ¿no? Ahí. sí. Y ahí la clave es entender de que el límite donde en el cual puede actuar la línea de acción de la fuerza, para que se cumpla la condición del enunciado es el punto C. Entonces ahí Claro. tú sabes que la línea de acción pasa por el punto C, entonces el IP lo conoces, la magnitud de la fuerza queda en función de H, ¿ya? Y la única incógnita si tú momentas con respecto a cualquier punto va a ser el H. Y ahí se despeja.
Volví. Entonces este salió en el certamen 1 del 2019. Ya, entonces son régimen presencial, me acuerdo esos días. Un día trágico para sus compañeros, tengo que agregar. Ya. Entonces, nuevamente es importante leer el enunciado con cuidado. Entonces dice ahí, considera el sistema de compuertas mostrado en la figura. Este sistema consta de una compuerta de un cuarto de cilindro AB de radio R igual a 1 metro y articulada en el punto B. Así que tenemos una articulación, eso es importante. Está articulada en el punto B. Y una compuerta recta CD, que es esa que está ahí, ¿no es cierto? De largo L igual a 3 metros, es decir, esta distancia de acá es 3 metros. E inclinada a un ángulo θ igual a 35 grados. El ángulo θ se representa ahí. También se dice que está articulada en el punto C. Ambas compuertas tienen un ancho de 1 metro. Eso quiere decir de que A es igual a 1 metro. La compuerta AB tiene una masa M, mientras que la compuerta CD tiene masa despreciable. Los puntos A y D se encuentran unidos por un sistema de cables y poleas ideales. Con poleas ideales quiere decir de que no existe roce en las poleas y por lo tanto no hay disipación de energía. ¿Dónde iba? Ah, sí. Las secciones de cable AE y DF se encuentran verticales. Entre las compuertas AB y CD se encuentra una altura H igual a 1 metro de agua. Las compuertas AB y CD se encuentran expuestas a la atmósfera en sus lados izquierdo y derecho respectivamente. Y aquí está lo que se pide. Calcule la masa M para que la compuerta AB se encuentre en equilibrio. Considere que la fuerza normal ejercida por el piso sobre el punto A es nula. Eso es un dato importante. También considere que el centroide de un cuarto de arco circular de radio R tiene coordenadas x igual a y igual a 2r partido pi, medidas desde el eje de simetría del círculo. Y eso se encuentra representado aquí. Pregunta. ¿Por qué es necesario conocer la ubicación del centroide de esa compuerta? ¿Por la fuerza peso? ¿La fuerza de peso de qué? De la compuerta, ¿no es cierto? Claro. Que es justamente lo que se pide. ¿Todos entendieron eso, no es cierto? Sí. Sí. Bueno, ya. También cabros han estudiado mecánica, me parece. Me doy por satisfecho. Ya. Entonces, aquí el objetivo del problema sería calcular el peso de la compuerta A sub B. Entonces, ¿dónde aparece el peso de la compuerta A sub B? En el DCL de la compuerta AB, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahora. Esta de aquí va a ser nuestra compuerta. Este de aquí va a ser el centro del cuarto de circunferencia. Aquí tenemos, voy a poner las fuerzas con otro color mejor, con morado. Aquí tenemos la fuerza tensión, T. Luego, pasando por está buena esa herramienta, ¿eh? ¿Cómo quedaron? Después de aquí tenemos la fuerza
FR2, que es la fuerza ejercida por el fluido sobre la compuerta curva. Después aquí tenemos, ¿qué otras fuerzas tenemos? Para que vayan ustedes participando un poco en esta cuestión. ¿Qué otras fuerzas tenemos? O El sea, ya peso, tenemos las más lógicas. ¿Eso nomás? O sea, con eso el diagrama de cuerpo libre está correcto, está completo. las reacciones en La B. fuerza del agua. Ya, la fuerza del agua es FR2. El peso doble placa. Falta el peso, po, ¿no es cierto? Justamente, fíjense, eso es lo que se pide. El peso de la compuerta A sub B. Este es el punto A. Escribirlo con recolor. Este es el punto A. Este es el punto B. Y lo que se pide en el problema, el objetivo del problema, es obtener el peso de la compuerta AB. Entonces ahí ya hay un problema. Tienen que estar atentos con esos detalles. Entonces aquí vamos a ubicar la fuerza peso. Y la vamos a marcar en rojo porque es la más importante, es lo que se pide. Esa es la fuerza W. Y aparte de eso, obviamente tenemos las reacciones. Muy importante. Si ustedes no ponen las reacciones, el problema está malo. ¿Ya? No sé cómo lo habrá hecho Manuel en curso de mecánica, pero si a ustedes les falta una fuerza, todo el problema está malo. No sé si se entiende. Es como que a un trípode le quiten una patita. Imagínense ustedes que quieren sacar una foto con un trípode y le cortan una pata al trípode. Así de útil es un DSL si les falta una fuerza. ¿Ya? Sumamente importante que tengan claro el tema de las reacciones, que no se les olvide. Tienen que poner todas las fuerzas. Entonces aquí tenemos una reacción en I y una reacción en X. ¿Ya? Y ahora recién el DSL está completo. Aquí me faltó un pequeño detalle. Hay alguien que está metiendo mucha huella. Don Gabriel. Ah, perdón. Aquí tenemos un alfa. Chuta. Entonces, un ángulo alfa. Entonces ahora tenemos que despejar esa, ¿cómo es que se llama? Ese peso W. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Qué creen ustedes? Hay que calcular FR2. Sí, pero antes que eso, hay un paso previo, que es qué es lo que yo quiero obtener. Eso, ¿cuál es el paso para yo obtener lo que busco, lo que me pide el problema? Porque de ahí hay algo que quiero que se den cuenta. Hay que hacer la sumatoria de momento. La sumatoria de momentos, exactamente. Entonces, la sumatoria de momentos nos requiere a nosotros, en primer lugar, conocer la ubicación de las fuerzas y segundo, conocer la magnitud de esas fuerzas. Entonces, vamos a plantear aquí entonces la sumatoria de momentos con respecto a qué punto. B. A ver. El punto B. Respecto a B, ¿no es cierto? Importante que sea con respecto a B porque así nos deshacemos de esas dos reacciones molestas. Entonces, ahí tenemos que la sumatoria de momentos con respecto a B tenemos que analizar el momento que ejerce cada una de las fuerzas. Primero tenemos T. T, ¿qué momento ejerce? ¿Positivo o negativo? Siguiendo la regla de la mano derecha. Negativo. Negativo. Ya, ¿no es cierto? Tenemos menos T. ¿Cuál es el brazo de esa fuerza? El radio. El radio, ¿no es cierto? Por R. Ya, eso me gustó. Vamos construyendo el equilibrio de momentos aquí. Luego, tenemos el peso. El peso, ¿en qué sentido ejerce el momento? ¿Positivo o negativo? Positivo. Positivo, más W. ¿Cuál será el brazo de esa fuerza? El radio menos Váyanse X aquí. barra. Exactamente. Entonces, aquí, si nos vamos a nuestro dibujito, ahí está actuando la fuerza W, en el centro de gravedad. ¿Ya? Entonces, aquí nuestro brazo vendría siendo el radio R menos X barrita, que es la ubicación del centroide en el eje X. ¿Ya? Profe, Y, ¿sí? ¿por qué el W está ahí y no está sobre
Ay, la sobre comportada. la... Porque es por la forma de la compuerta. Si esto fuese sólido, por ejemplo, si esto fuese una cosa así, y esto fuese todo sólido, ahí el centroide se ubicaría también más o menos por aquí, po. Ahí estaría la fuerza, ¿no es cierto? Pero en este caso, la compuerta es así. La forma de esta cosa es así. ¿Ya? Y ahí usted no solamente tiene que considerar lo que pasa, y ahí por geometría, esta cosa queda ubicada acá. Porque si usted, por ejemplo, analiza la simetría de esta cosa, esto es simétrico, ahí y como por aquí. Una cosa así. Y por eso queda la fuerza peso concentrada en ese punto ahí. En este caso, producto de como es como una cáscara, queda de esa forma. Es lo mismo que pasa con un cilindro hueco. Si usted, por ejemplo, tiene en vez de esto un cilindro hueco, vendría siendo una cosa así, ¿no es cierto? Ahí a usted no le cae ni la menor duda que la fuerza peso actúa en este punto, ¿no es cierto? Porque es lógico. Sí. Pero si usted lo parte por la mitad, cambia la cosa ahí. Ahí la fuerza peso de cada mitad actuaría, no sé, pues una acá y la otra acá. Nuevamente, es lo mismo, es la misma idea. Eso tiene Ya. que ver un poco con los centroides. Hay unas ecuaciones ahí que ustedes pueden para figuras compuestas y calculando el centroide. Eso se ve en mecánica, me parece. Cacha que como carita el cilindro. Ya. Entonces ahora, ¿cómo representamos la fuerza F sub R en términos del momento? ¿Cómo quedaría? Aumentando esa fuerza F sub R2 con respecto al punto B. ¿Sería negativo? ¿Sería negativo? Excelente. Uy. ¿Cómo avanzamos entonces? Ya, ahora les voy a hacer una pregunta. Cuando nosotros calculamos el I sub P, ahora desde el punto de vista de la diapo, ¿cómo le pongo yo al I sub P? ¿La ubicación de qué cosa? ¿Del punto donde actúa la fuerza? ¿Cómo es en detalle? ¿Cómo es esa línea que yo utilizo? Ahí está la clave de este problema. Ayer lo discutía con la Camio, porque estábamos viendo el tema de la práctica de mañana y esto, spoiler, es importante para la práctica de mañana. ¿Ya? Y no nos acordamos. Yo me acordé ayer, la verdad, después de un año uno se olvida de algunos detalles. ¿Cómo se llama el I sub P? ¿Cómo dice la diapo? ¿La ubicación de qué cosa? ¿El centro de presión? ¿O no? No. ¿Se acuerdan que nosotros teníamos con respecto a la fuerza, teníamos que determinar dos cosas? Primero era la magnitud de la fuerza. Y después, ¿cuál era la segunda? ¿El punto de aplicación? El punto de aplicación. ¿Seguro que esa era la palabra que yo utilicé? ¿Punto de aplicación? ¿Línea de acción? Línea de acción. Línea de acción. No, créame, usted se ríe, pero es una gran diferencia. Una fuerza, por ejemplo, un momento es un vector libre. ¿Ya? Un momento usted lo puede ubicar en cualquier parte y la ubicación es la misma. Y el efecto es siempre el mismo. ¿Ya? Una fuerza es válida en su línea de acción. En cualquier línea de acción. O sea, perdón, en cualquier punto a lo largo de su línea de acción. Entonces, esa fuerza F sub R2 nosotros la podemos desplazar. ¿La podemos desplazar por dónde? En cualquier punto de su línea de acción. ¿Ya? Entonces, desplacemos esa fuerza acá. Que actúa sobre ese punto del centro de la compuerta. Y ahí entonces vamos a desplazar el FR2. Ahora, ¿cómo que representamos el FR2 en el momento con respecto a B? A una distancia R. Déjenme FR2 por anotar aquí. el coseno de alfa. ¿O el coseno?
Vamos, No sé. analicemos las componentes. Este es el coseno. Esa es la componente Sí, con ok. coseno. Y ese es con el seno. Ya, excelente. Entonces FR2 por seno de alfa por R. Y eso igual a 0. Pero se dan cuenta, ¿no? Si ustedes se hubiesen quedado pegados con la ubicación de la fuerza en ese punto, no en la línea de acción, en ese punto, geométricamente es terrible, es horrible sacar, tendrían que empezar a sacar componentes, aplicar trigonometría, materia de PSU, todo horrible. En cambio, si ustedes desplazan la fuerza hacia el punto central de la compuerta, ¿no es cierto? Ese punto O, queda horriblemente fácil. ¿Ya? Entonces, ojo con esa técnica que es muy útil. ¿Ya? Muchas veces ustedes se van a encontrar con el que encuentran que el certamen es muy largo. El certamen que cuando yo se los pase, lo van a encontrar muy largo. Seguramente es porque no utilizan simplificaciones como esta. ¿Ya? O sea, se toman caminos muy largos o se quedan pegados en detalle. ¿Ya? Así que este es un tip importante que les va a servir bastante. ¿Ya? Ahora, tenemos ahí lista nuestra sumatoria de momento. Analicemos las variables. Po. ¿El t lo conocemos? La tensión. Esa tensión T, ¿la conocemos sí o no? No. No. El R sí, el W es lo que nos preguntan, el R sí, el X sí. El FR2 lo podemos calcular sin ningún problema, tenemos todo. Seno de alfa, el alfa también lo podemos calcular y el R es un dato. Entonces, aquí aparece una complejidad. Tenemos una ecuación y dos incógnitas. ¿Ya? Entonces, para poder resolver esta sumatoria de momentos, se debe determinar FR y T. Y para calcular T, ¿qué tenemos que hacer acá? ¿Cómo Sería ustedes hacer calcularían T? el diagrama de cuerpo libre, pero de la barrita CD. Exactamente, ahí nos vamos por el otro lado. ¿Por qué? Porque esta tensión T actúa a lo largo de todo ese cable. Esa fuerza se transmite desde A hasta E, desde E hasta F y desde F hasta D. Y si nosotros calculamos, usamos la tensión en el punto D, utilizando el DSL de la compuerta CD, nosotros podemos despejar la tensión. Está presente también en esa compuerta. Y en esa compuerta no tenemos la dificultad de tener que determinar también W, porque se dice que el peso de la compuerta es despreciable. Entonces esa tensión T sale directamente del análisis que tenemos que hacer de la compuerta CD. ¿Ya? Entonces eso es importante. Entonces ahora vamos a hacer el cálculo de FR2. Entonces vamos a dibujar ahora el DSL del volumen de fluido que se encuentra abajo de la compuerta, que vendría siendo una cosa así. Ahí quedó feo eso. Ese vendría siendo nuestro bloque de fluido que queda encerrado bajo la compuerta curva. Y aquí tenemos que calcular también las fuerzas que actúan sobre ese volumen de fluido. Tenemos en total 1, 2, 3, 4 fuerzas. Tenemos aquí el FR2,
O también lo podemos dejar expresado en términos de sus componentes. F sub B, la componente vertical, y F sub H, la componente horizontal. Aparte de eso, tenemos la fuerza que ejerce el resto del fluido sobre en la dirección en esta cara de acá. Tenemos ahí entonces F sub X. Y la fuerza que ejerce el fluido en la parte de abajo, F sub Y. Y aparte de eso, tenemos finalmente el peso del bloque de fluido que se encuentra encerrado, que le vamos a llamar W sub W, para diferenciarlo del peso de la columna, del peso de la compuerta. Entonces, aparte de eso, tenemos que FR2 es igual a la suma vectorial de las componentes vertical y horizontal. Y aparte de eso, podemos calcular directamente la componente horizontal, ¿no es cierto? Tenemos que F sub H, esto es manejo de ecuaciones nomás de lo que está en las diapos. Con eso tenemos lista la componente horizontal. Después tenemos la componente vertical. El F sub B es igual a FI. ¿Se fijan ahí? FI y el peso del agua actúan en sentido opuesto, entonces tienen que restarse. Entonces FI menos W sub W. Y el FI lo podemos calcular. Es ρ por G por H por A por B es igual a 1000 por 9.8 por 1 por 1 por 1, y eso es igual a 9800 newton. El peso del bloque de agua también tenemos que calcularlo, y eso es igual a R al cuadrado menos R al cuadrado pi partido por 4, y eso es por A. Eso representa el volumen del bloque de fluido que se encuentra abajo de la compuerta. Esto lo voy a marcar también. Ese es el volumen. Uy, hasta acá, esto está mal. Por ρ y por G. Y volumen por... ¿cómo que se llama? Entonces por ρ. Ahí sí. Con eso queda la masa. Al multiplicar por la densidad queda la masa. Entonces esto lo voy a anotar aquí. Y al multiplicar por el G queda el peso. Y eso es igual a 1 al cuadrado menos 1 al cuadrado pi partido por 4 por 1 por 1000 por 9.8. Entonces nos queda que el peso del bloque de fluido es igual a 2103 newton. Por lo tanto, el F sub B es igual a 9800 menos 2103 y es igual a 7697 newton. Luego podemos calcular la magnitud de la fuerza resultante 2. ¿Qué era esa A minúscula? Era el largo, o sea, de tu pantalla hacia adentro, o sea, hacia ti, ese es el ancho de la compuerta. Ah, ya, vale. Ahí está. Son 9124 newton es la magnitud que ejerce de la fuerza que ejerce el fluido sobre la compuerta curva. También tenemos que calcular el alfa. Y el alfa se calcula como el arco tangente de la fuerza vertical partido por la fuerza horizontal.
y eso es igual a 57,52 grados. ¿Ya? Entonces con eso tenemos todo lo que necesitamos de este lado de la ecuación para calcular la tensión. Perdón, la fuerza resultante. Entonces FR2. O sea, ahora como definimos todo lo que está en este lado relacionado con la fuerza resultante, podemos movernos al cálculo de la tensión. ¿Ya? Entonces ahora vamos a la segunda parte del problema. Y aquí hacemos exactamente lo mismo que hicimos para la parte de arriba. Trazamos el diagrama cuerpo libre de la compuerta. Ahí está. La superficie libre del líquido llega hasta como por aquí. Esa es la superficie libre del fluido. ¿No? Y aquí tenemos que trazar el DCL de la compuerta. ¿Cómo quedaría eso? Por una parte está la fuerza que ejerce Se le escucha muy cortado. No sé si soy yo. el agua. Sí, se escucha malísimo. Se escucha mal, Daniel. Muy, muy, muy mal. Pero Ya, bueno. o sea, supongo que lo que La decía era que intención es lo que cuenta. está la fuerza del agua, abajo está la Sí, articulación. una es la fuerza del agua. Entonces, Déjame ver los colores que hayamos utilizado aquí. Ya, con morado. Entonces, primero tenemos la fuerza que ejerce el agua. Ahí. FR1 le vamos a llamar a esta. ¿Qué otras fuerzas tenemos acá? Ya pues, ¿qué otras fuerzas se tienen aquí? yo le dije, la de la articulación. En la articulación, ¿no es cierto? Las reacciones. Sí, y arriba la de tensión. Y aquí tenemos la tensión. Chuta, al otro lado. Aquí tenemos que plantear la ubicación de las líneas de acción también, en particular de esta fuerza FR1. La ubicación de la línea de acción se mide con respecto a la superficie libre del líquido. Y como aquí está la superficie libre, desde este punto se empieza a medir I sub P. Entonces ahí está I sub P. ¿Ya? Entonces ahora, como tenemos nuestro DCL completo, y bueno, aquí también tenemos que tener presente el tema de los ángulos, que hay un ángulo de inclinación teta. Y aquí también. Eso es necesario para trazar el diagrama de cuerpo libre. Perdón, para trazar la sumatoria de momentos, que es lo que vamos a hacer ahora. ¿Cómo quedaría la sumatoria de momentos? Primero, ¿con respecto a qué punto momentamos? Esto se llama... ¿Cómo se llama esto aquí? El de la articulación. C y D. ¿Sí? C y D. Con respecto al punto C, ¿no es cierto? Sumatoria de momentos con respecto a C. Y eso es igual a menos FR1 por B menos... ¿cómo le pongo aquí? I sub P más T por coseno de teta. Acuérdense que esto tiene que quedar la componente en esta dirección. Este es T coseno de teta. Por L. El L es el largo de toda la compuerta C sub D, ¿no es cierto? Y eso es igual a 0. Entonces ahí tenemos que calcular simplemente, tenemos que analizar ahí qué nos falta. Eso lo podemos calcular directamente, esos datos, eso lo podemos calcular. Esa es nuestra incógnita, eso también lo podemos calcular y esos datos. Entonces vamos calculando ahí lo que nos falta. Vendría siendo, ¿no es cierto? Primero el FR1. FR1 en este caso vendría siendo ρ por G por V partido por 2 por el seno de teta
por A y por B. Entonces tiene que B es igual a H partido por el seno de teta. Y eso es igual a 1 partido el seno de 35. ¿Ya? ¿Por qué? Porque aquí lo que se conoce es esta altura. La altura de la columna de fluido, que vale 1 metro. Así con trigonometría sacamos la dimensión total del punto C hacia el punto de la superficie libre del fluido. Que vendría siendo este de aquí. ¿No es cierto? Y eso nos queda que eso es igual a 1.743 metros. Reemplazamos todos estos datos en la ecuación y nos queda que FR1 es igual a 8.542,9 newtons. Y también podemos calcular la ubicación de, el valor de I sub P. I sub P en este caso es igual a B partido por 2 más B al cuadrado partido por 2B. Se va al cuadrado y nos queda que esto es igual a 2 tercios de B. Y eso es igual a 2H partido por 3 seno de teta. Recordemos que B es igual a eso. Y eso es igual a 1.162 metros. Entonces reemplazamos, ya conocemos entonces el IP y el FR, reemplazamos eso en la ecuación de la sumatoria de momentos que tenemos acá. Y a partir de esa ecuación tenemos que T es igual a FR1 B menos I sub P partido por L coseno de teta. Y eso es igual a 2020. Qué mal número. Entonces ahora ya conocemos el valor de la tensión. El valor de la tensión era nuestra otra incógnita que quedaba aquí en nuestra ecuación de momento original para poder despejar el peso de la compuerta. Entonces volviendo a esa ecuación y reemplazando todas las variables que ahora son conocidas, nos queda lo siguiente. Profe, creo que le faltó multiplicar el El 2020. R Ah, vale 1 vale. el R. Sorry. Y ahí queda. Entonces la compuerta tiene que pesar 2.728,6 kilos para que todo quede en equilibrio. Yep. ¿Alguna consulta? ¿Alguna duda? ¿Comentario? ¿Aló? ¿No se escucha muy bien? Yo por lo menos no, profe. ¿Todo bien? Bueno, si no hay más consultas, entonces nos vemos mañana en la práctica evaluada. ¿Ya?
Puta, antes de que se haya, cuando sacó el IP, pero para Ujú. este DSL le dio 2/3 de B como si fuera una placa vertical Sí, tocando la porque superficie. después la transformación se hace con el H, con la inclinación. Es lo mismo, es exactamente lo mismo. Vale, gracias, profe. Nos vemos. Ya. Vamos entonces, estimados, que les vaya bonito.